Listo. Bueno, entonces teníamos, ayer nos quedamos en este teorema y voy a repasarlo rápidamente para que todo el mundo ¿cómo se llama? Se aclimate con este teorema y entonces decimos que empezamos con una función acotada y entonces tenemos que las siguientes son equivalentes. F es integrable, eso quiere decir como en la definición, es decir que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Y esa es la definición. La segunda dice que para toda epsilon tú puedes encontrar una partición de tal manera que cuando te fijas en la diferencia de la suma superior y la suma inferior, esa diferencia la puedes hacer más chiquita que epsilon. Ese es el 2. Y el 3 dice que existe un único número real y le llamé por integral, de tal manera que cualquier partición que tú te tomes del intervalo, la suma la suma inferior siempre es más chiquita y la suma superior siempre es más grande. O sea, hay uno y es único. A ver, pues vamos repasando. Ayer hicimos que 1 implica 2, lo hicimos más o menos rápido. La prueba es muy rápida, entonces yo creo que la podemos repasar rápidamente. La voy a decir rápido y ahí me dicen si tienen alguna duda. Yo tengo que la función es integrable y entonces eso me dice lo que escribí acá abajo, que la integral es lo mismo que la integral superior que la integral inferior. O sea, todos estos números son el mismo. Y recuerde usted que este es un supremo, no, este es un ínfimo y este es un supremo, ¿no? Y entonces, pues la prueba va más o menos así, ¿no? Uno hace el dibujito para no perderse y entonces dice, pues échame una épsilon. Ya que te echaron una épsilon, tú agarras el número, la integral, y te vas épsilon medios para la derecha y épsilon medios para la izquierda, es decir, consideras el intervalo centrado en la integral y de radio épsilon, o sea, bueno, y de radio épsilon sobre 2, ¿no? O sea, te vas épsilon sobre 2 para la izquierda y épsilon sobre 2 para la derecha. Y aprovechando que tanto este es un ínfimo como este es un supremo, dices lo siguiente, ¿no? A ver, fijémonos en alguno. Como este número es un ínfimo, entonces, si yo me muevo tantito a la derecha del ínfimo, este es el ínfimo, me muevo tantito a la derecha, y entonces digo, pues si me muevo tantito a la derecha, este ya no es un ínfimo, y entonces como ya no es un ínfimo, yo puedo encontrar un elemento del conjunto que se quede en medio de esos dos, ¿no? Eso se escribe de la siguiente manera. Yo sé que puedo encontrar una partición que llamé P1 ayer, de tal manera que la suma superior es más grande que la integral superior. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que este es el ínfimo de todos estos, y como este ya no es una cota inferior, yo puedo encontrar uno del conjunto que sea más chiquito. Y entonces lo escribí ahí. Y de igual manera, aprovechándonos que el otro es un supremo, entonces si uno se va un poquito hacia la izquierda, es decir, aquí está el supremo, te vas tantito a la izquierda, este ya no es una cota superior del conjunto, y entonces puedes encontrar una suma inferior en medio de estas dos, y eso se escribe aquí. Así, ¿no? Existe una partición de tal manera que la suma inferior rebasa este número y es más chiquito igual que este número. Y entonces ya que hiciste esas dos cosas, aprovechándote de que tanto es un ínfimo como un supremo, entonces dices, bueno, ya encontré una partición que cumple esto y encontré otra partición que cumple esto. La onda aquí es refinarlas, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hago? Me tomo un refinamiento común de ambas. El refinamiento común es la unión. Y ya que te tomas un refinamiento común, recuerdas nada más que cuando tú refinas, las sumas inferiores crecen y cuando refinas, las sumas superiores decrecen. Y entonces, ¿dónde ubicas a este número? Pues como el P es un refinamiento de P2, entonces este número se ubica, perdón, lo dije al revés. ¿Dónde ubico este número? Como P es un refinamiento de P1, este se va haciendo más chiquito, entonces lo ubico aquí. ¿Dónde ubico este número? Como este P es un refinamiento de P2, estas van creciendo, entonces se lo ubico aquí. Y
pues ya acabé, ¿no? Entonces, como este intervalo mide épsilon, o sea, su diámetro es épsilon, cualesquiera dos números ahí adentro, su diferencia o su distancia es menor que épsilon. Recuerde usted que la suma superior siempre es mayor o igual que la suma inferior y entonces puedo quitarme el valor absoluto, ¿no? Y entonces ya acabé, eso, ya encontré una partición, ¿cuál? Me echaron una épsilon, encontré esta partición, de tal manera que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que épsilon, y eso prueba 2, ¿no? Eso es exactamente lo que dice 2. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de esto que estoy diciendo, jóvenes? Es nomás un repasito de lo de ayer. Y entonces, pues para terminar el teorema, supongo que deberíamos de seguir probando bueno, las implicaciones, ¿no? Entonces tenemos 1 implica 2, supongo que lo natural es hacer, bueno, ya hicimos 1 implica 2, yo creo que lo natural es hacer 2 implica 3 y después regresarnos a 3 implica 1 y si hacemos todo eso, cerramos el círculo y entonces las 3 son equivalentes, ¿no? Entonces me puede pasar a la siguiente página, copié el teorema, nada más está copiado para que tenga yo aquí las hipótesis y entonces lo que tendríamos que hacer ahora es probar 2 implica 3, ¿no? Pero a lo mejor antes de probar 2 implica 3 deberíamos de hacer una observación que a lo mejor no tiene nada que ver con la prueba del teorema, pero que es importante. A ver, observación. Aquí dice, el 3, dice que existe un único número real que cumple que para cualquier partición la suma inferior es menor o igual que ese número y la suma superior es mayor o igual que ese número. Antes de probar 2 implica 3, quisiera preguntarles a ustedes una cosa. ¿Siempre hay números como estos, como SI? Es pregunta, ¿eh? Tienen que decirme algo. Sí. ¿Siempre hay de esos números? Sí, ¿por qué? Sí existen, sí existen. ¿Por Es decir, qué? las integrales superiores e inferiores. Ok, sí, creo que me lo dijiste bien. Entonces vamos a hacer la observación. Entonces, recuerde usted que este número, ay, chinga, lo puse mal, que este Profesor, número, me escucho doble. ¿te escuchas doble? Pues yo te Sí, escucho. tal vez tenga su audio en otro dispositivo. Según yo tengo mi audio Todos apagado. escuchamos doble, pero a los compañeros, a usted no, profesor. No, no sé. Yo creo que alguien tiene prendido su micrófono, ¿no? Entonces, No, sí es usted. deberíamos de silenciarnos a todos. Todos. Sí. O sea, no que tenga su micrófono prendido en otro dispositivo, sino que tenga su volumen. Creo que ya se arregló porque alguien tenía su micrófono abierto, pero ustedes digan. Creo que ya todos. No, todavía no. Sí, escucha doble todavía. Qué raro. O sea, sí puedo escuchar. ¿Mande? Dímelo otra vez porque no te escuché. O sea, por ejemplo, si hablo yo, puedo escuchar mi voz por la llamada. Suena cumbia, sonidera. Chin, pues es que yo no sé qué hacer porque yo tengo apagado mi, ¿cómo se llama? Mi micrófono. Ay, chin, quién sabe qué. No, el micrófono no. El audio de su dispositivo. Mi audio de mi dispositivo lo tengo apagado. ¿El de su compu también? Sí, el de mi compu también. De hecho, ya lo prendí. Y ya me oigo ahora sí doble, pero ya lo apagué. Sí, pues que le sigo, ¿no? Y ahorita vemos si podemos arreglarlo. ¿Sí está bien o sí se oye muy mal y tratamos de arreglarlo? Alguien contésteme. Pues es que, por ejemplo, los compañeros no nos entendimos. ¿No se entiende lo que digo? No, lo de usted sí, compañeros no. Bueno, entonces ya no les vamos a preguntar nada a los compañeros. Bueno. Déjame seguirle y vemos ahorita, ¿va? A ver, entonces voy a hacer una observación antes de que nada. Recuerde usted que la integral inferior y la integral superior siempre existen, ¿no? Eso fue una observación que hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Estos dos números siempre existen. Y no solamente existen, también probamos que este es menor o igual que este, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si uno se toma el intervalo
que va de la integral inferior, perdón, a la integral superior. O sea, estoy pensando en los números reales, pues. Esto podría ser un número, pero bueno, podría ser el mismo número en caso de que la función sea integrable. Pero lo que estoy tratando de decir es que estos dos números siempre definen un intervalo, ¿no? Siempre definen un intervalo. A ver, voy a hacer un dibujo acá. Aquí están los reales. Por aquí pones las sumas inferiores, como las habíamos puesto siempre con rosita, no sé por qué. Por acá pones las sumas superiores, como las habíamos puesto siempre hay superiores con azul. Y entonces las bases las pones ahí. Y lo que siempre existe es el ínfimo y el supremo, ¿no? Entonces, los voy a pintar más o menos para acá. Siempre existe el número, la integral inferior de AB de F, ese número siempre existe. Y siempre existe el ínfimo, ¿no? Digo, sí, el ínfimo, que es la integral superior de AB de F, ¿no? Esos dos números siempre existen. Y entonces cuando yo te digo, esto de verdad es un intervalo, yo lo que te estoy diciendo es que de verdad aquí, en medio de estos dos, hay cosas, ¿no? Hay algo, hay números, pues. Acuérdense, si la función es integrable, estos dos son iguales y entonces este intervalo es solo un punto. Pero si llegara a ser que la integral inferior no es igual a la integral superior, entonces aquí habría un intervalo de verdad, ¿no? Pues a ver, lo que estoy tratando de hacer una observación es que en este intervalo de acá siempre hay puntos. Y si yo me tomo cualquier punto adentro de este intervalo, es decir, si yo me tomo ya no sé de qué color lo voy a pintar, voy a ver aquí, no sé, pues de color verde, no sé. Si yo me tomo cualquier punto en ese intervalo, un punto cualquiera, P, digamos, y mejor le voy a poner porque sí le puse en el teorema. Y si yo me tomo un punto allá adentro, ese I siempre cumple esta desigualdad, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que si tú quieres probar esta desigualdad, lo único que tienes que hacer es probar que el número es único, ¿no? Porque siempre hay números que cumplen esta desigualdad. Entonces, para probar 3, lo único que hay que probar es que hay un único número real que cumple esa desigualdad. ¿Está más o menos claro, jóvenes, o no? Nada más tienen que decir sí o no, aunque suenen doble. Sí, ya todo el mundo usó. Ya todo el mundo usó el chat y dijeron que sí. Entonces, sí está claro. Entonces, esto es una observación como que aparte, ¿no? O sea, nada más lo estoy observando para que cuando diga yo, a ver, pues ahora sí, voy a probar que 2 implica 3. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que suponiendo 2, es decir, suponiendo que pasa que para toda epsilon yo puedo encontrar una partición con esta diferencia menor que epsilon, yo tengo que probar que existe un único número real que cumple con esto. Pero en realidad lo que tengo que probar es que es único, ¿no? Porque números siempre hay. Lo único que hay que probar es que es único. Para eso sirve la observación de arriba. ¿Puede repetir lo del informe superior de las... No te estoy entendiendo, Úrsula, lo del ínfimo y el supremo de las integrales. O sea, dime qué quieres que repita, Úrsula, y lo repito, pero es que no estoy entendiendo cuál parte quieres que repita. Sí, Esta de aquí en medio. Desde arriba, puso que esta integral del ínfimo, ¿puede repetir eso? Perdón, dímelo otra vez porque no te escuché. Que integrales dijo que el ínfimo y está el supremo. En la observación. En la observación lo que dije es, acuérdate que hace muchos años observamos, y me voy a regresar para verlo de hace muchos años. ¿Dónde estará lo de hace muchos años? Mira, acá está. Observamos hace muchos años que la integral inferior y la integral superior siempre existen. No importa si no importa quién sea la función, bueno, siempre y cuando sea acotada, por supuesto, siempre estos números siempre existen, ¿no? De hecho,
checar que una función es integrable es checar que estos números son iguales, ¿no? Pero estos números, hicimos la observación, siempre existen. Entonces, no, cuando yo tengo una función acotada, yo siempre puedo hablar de este y de este. Acuérdate que por definición esos son el ínfimo, por definición uno es el ínfimo de las sumas superiores y el otro es el supremo de las sumas, ya lo dije mal, es el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores. Eso es por definición. Entonces observamos que eso siempre existe. O sea, siempre puedo hablar de esos dos números, es todo lo que estoy diciendo, Úrsula. Y la otra cosa que observé es que siempre se cumple que uno es más chiquito que el otro. Entonces, regresando, entonces lo único que hay que recordar es esto. Estos números siempre existen, siempre están bien definidos, siempre existen. Y uno es más chiquito que el otro. Esas son las únicas dos cosas que hay que recordar. Y entonces ya uno se regresa acá a donde estábamos. Ya no sé si ya me pasé, aquí estábamos. Y entonces la observación es, como estos dos números siempre existen y uno es más chiquito que el otro, entonces yo siempre puedo hablar de este intervalo, siempre. No, o sea, no me importa si la función es integrable o no, siempre puedo hablar de este intervalo. Y aquí lo pinté, ¿no? Uno es el supremo de las sumas inferiores, otro es el ínfimo. Cuando yo te digo siempre puedo hablar de este intervalo, pues siempre puedo decir, pues tómate estos dos números y fíjate en todo lo que esté en medio. Ahora, todo lo que esté en medio, pues depende de si la función es integrable o no es integrable, depende de si aquí hay más cosas que un solo número, ¿no? O sea, podría haber un número, podría haber millones de números, pero siempre hay números en este intervalo. Y lo que estoy diciendo es que si tú te tomas cualquier número en este intervalo, se cumple que ese número es más grande que todas las sumas superiores y es más chiquito que todas las sumas, perdón, lo dije mal otra vez, es más grande que todas las sumas inferiores y es más chiquito que todas las sumas superiores. O sea, cualquier número que tú tomes en este intervalo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo todo esto porque aquí dice que 3, la afirmación 3 dice, existe un único número real que cumple que todas las sumas inferiores son más chiquitas que él y que todas las sumas superiores son más chiquitas más grandes que él, perdón. Y entonces lo que estoy tratando de decir es, fíjate que números que cumplen esta propiedad, siempre hay. Siempre hay. Cualquier cosa que tú te agarres en este intervalo, cumple esta propiedad de arriba. Entonces, cuando tú quieras probar 3, es que cuando tienes una afirmación que dice existe un único número real, tú tendrías que probar primero que existe y después que es único, ¿no? Esa sería como la lógica de la demostración. Esta observación la estoy haciendo para decirte que el existe, siempre existen. O sea, ya no tienes que, o sea, si tú tienes una afirmación de este estilo, lo que te estoy diciendo es, fíjate que yo pues, lo que estoy haciendo en la observación es decirte, números como estos siempre existen. Entonces, cuando yo quiera probar 3, que es lo que voy a hacer a continuación, ya no te voy a probar que existen, ya nomás te voy a probar que es único, porque yo ya te dije que en general siempre hay. ¿Me expliqué ahora sí, Úrsula, o no? A ver, nada más para contestarle a Vania, todo eso de la observación se cumple siempre y cuando la función sea acotada. No tiene que ser integrable, Vania. O sea, yo nada más estoy diciendo que si la función es acotada, esto siempre pasa. Y por lo tanto, siempre hay números en este intervalo. Y por lo tanto, esos números en este intervalo cumplen esta propiedad que estoy circulando. Entonces, nada más para responderte, Vania, no estoy suponiendo que la función es integrable. De hecho, si la función fuera integrable, en este intervalo solo hay un número, ¿no? Y ya hubiera yo acabado, pero esa no es mi hipótesis. ¿Va? Ok, creo que Vania ya está de acuerdo. Y entonces, ahora sí, vamos a probar que 2 implica 3. Entonces, por todo lo que acabamos de decir, lo único que hay que probar es que hay un único número real que cumple esto, ¿no? Porque números sí hay que probar que solo hay uno, ¿no?
La prueba la vamos a hacer por una cosa que se llama contrapositiva o contrapuesta, o no sé cómo se los hayan introducido sus maestros, pero sí todo el mundo sabe lo que es la contrapuesta, ¿no? Uno supone que no es cierto el consecuente y prueba que entonces, lo voy a escribir bien, uno supone que no es cierto el consecuente y prueba que con eso no es cierto el antecedente. O sea que no 3 implica no 2. Y si uno prueba que no 3 implica no 2, eso es lo mismo que probar que 2 implica 3, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces voy a hacerlo por contrapuesta. Entonces voy a suponer que no pasa 2, que no pasa 3, perdón. Entonces empiezo diciendo, si no pasa 3, ¿qué significa eso? Que hay dos números Entonces, distintos, que hay dos números distintos que poseen la propiedad. Que hay dos números distintos, ¿no? O sea, que no pase 3, dijimos, a ver, esta 3 habla de que existe un único número, ¿no? Si esto no pasa, entonces no es cierto, una de dos cosas no es cierta. O no existen los números o no son únicos. Pero ya dijimos que sí existen los números, ¿no? Entonces, suponer que no pasa 3 significa que hay más de uno, ¿no? Entonces, suponer que no pasa 3 es lo mismo que decir que existen dos números distintos, I1 distinto de I2, números reales, que cumplen que para toda partición del intervalo AB, ¿cómo se escribe eso? Para toda partición del intervalo AB, la suma inferior de F con respecto a P es menor o igual que I1, que es menor o igual que la suma superior de F con respecto a P, y lo mismo para I2, ¿no? Me falta un paréntesis, ahí voy. Ya casi acabo de escribir. Sí, todo el mundo está de acuerdo que eso es suponer que no pasa 3, significa que hay dos números distintos de tal manera que se cumple esto. ¿Sí? Ahí vamos. Nada más, si alguien quiere quejarse de algo, me interrumpen, ¿no? A ver, y entonces, por cierto, como estos dos son dos números reales, entonces uno es más grande que el otro, ¿no? Entonces nadie se va a molestar conmigo si empiezo a escribir. Podemos suponer, sin perder generalidad, que I1 es más chiquito que I2, ¿no? Son distintos, son números reales, entonces se pueden acomodar tienen que estar acomodados de alguna manera, y entonces podemos suponer, sin perder generalidad, que el I1 es más chiquito que el I2. Voy a hacer mi dibujo otra vez, porque acuérdense que que yo me pierdo si no hago el dibujo. Entonces lo que estoy suponiendo, fíjense, es que por aquí está I1, por ahí está I2, este es más chiquito que este, y estoy suponiendo, bueno, y por lo que tengo allá arriba escrito, todas las sumas inferiores se quedan a la derecha de I1, todas las sumas superiores se quedan a la izquierda de I2, todas, ¿no? Todas se quedan a la izquierda de I2, y entonces mi dibujo se ve más o menos así, ¿no? Entonces, a ver, ya, ahí estamos todos claros, espero. ¿Qué es lo que hay que probar, jóvenes? Lo que hay que probar es que no es cierto 2, ¿no? O sea, lo que hay que probar es no es cierto 2, ¿no? Que no pasa 2. ¿Qué significa que no pasa 2? Yo tengo que, bueno, como aquí dice, para toda epsilon existe lo que yo tengo que probar para decir que no pasa 2 es que existe una epsilon mayor que 0, de tal manera que para toda partición, bla, 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 no se cumple esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? No se cumple, no esto. Sí, ese sería como probar que no es cierto 2. Y entonces, ¿quién es el candidato para epsilon, jóvenes? ¿Alguien me lo dice? Algo como el intervalo entre 2 menos I1. Bueno, para definir un poco. Epsilon igual a I2 menos I1, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, ya que uno ve esto, observa que esa epsilon es mayor que 0. Y lo único que hay que probar ahora es que si yo me tomo una partición
del intervalo AB, no es cierto que la suma inferior menos la suma superior es menor que epsilon, ¿no? O sea, tendría que ser mayor o igual que epsilon. Y entonces digo, pues ¿cuánto es la suma superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P, ¿no? Y entonces uno de acá observa, ya no sé si de veras lo van a observar, pero esto es menor o igual que ¿quién? Ay, ya no sé qué estoy haciendo. Así, que I2 menos I1, que esto es, lo puse al revés, perdónenme ustedes. Esto es mayor o igual, a ver, lo voy a decir rápido, ¿no? Esta suma superior de aquí, esta de aquí, es más grande que este, ¿sí o no? Porque, pues, por el dibujo, ¿no? O sea, aquí está la suma superior y el I2 siempre es más chiquito que la suma superior, ¿no? Es lo que dice aquí, de hecho, ¿sí? Y entonces puedo sustituir a este por este. Y luego le pongo un menos. Y luego aquí tengo que poner I1. Y lo que también es cierto es que este número de aquí, no sé si quieran que lo escriba, este número de aquí es más chiquito que este. Entonces, cuando les pongo el menos, este de acá, a ver, lo voy a escribir por acá abajo porque ya me confundí, espero que no los haya confundido yo. Entonces, a ver, lo que sí es cierto es que la suma superior de FP, S siempre es más grande que I2, ya, eso lo tengo, ¿no? Y la suma inferior de FP siempre es más chiquita que I1, ¿no? Entonces, si yo los multiplico por menos, me queda que menos la suma superior de FP es mayor o igual que menos I2, ¿no? Y ya que tengo estas dos desigualdades, que I1, pero que I... es que lo dije mal acá. Gracias. Qué bueno que alguien me está corrigiendo. Entonces borro esto. Aquí tendría yo que haber puesto I2. No, I1, ¿verdad? I1. Y entonces eso implica que esto es menor o igual que I1. Y ahora sí, si sumo esta con esta, me da este con este, me da el de arriba, y este con este me da este, y entonces tengo la desigualdad que quería, ¿no? Y entonces ya nomás la quise escribir bien para que quedara claro. Y esto es igualito que epsilon, ¿no? Y entonces ya acabé, porque ya te dije, tengo una epsilon de tal manera, esta de aquí, tengo una epsilon de tal manera que no importa qué suma te tomes, digo, pero no importa qué partición te tomes, cuando tú te tomas la diferencia de la suma superior menos la suma inferior, eso siempre es mayor o igual que epsilon. Y eso significa que entonces 2 no es cierto para esta epsilon específica y entonces no se cumple 2 y entonces acabo de probar que si no se cumple 3, no se cumple 2 y eso es lo mismo que 2 implica 3. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces, pues ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer. Así me falta, ¿qué me falta, jóvenes? 3-1. 3-1, ¿no? ¿Y cómo se hace que 3-1? Ching, ya me volví a... Está más fácil porque las integrales superiores e inferiores ya satisfacen esa propiedad y si eso indica, pues son iguales, ¿no? Integral superior 3 implica 1. Puede ser, sí. A ver, vamos a escribirlo, ¿va? Lo que nos está diciendo Andrés, creo, es lo siguiente, ¿no? A ver, voy a poner aquí una raya y voy a hacer ahora que 3 implica a 1, ¿no? ¿Qué queremos poner? Queremos ver que la función es integrable. Antes de eso, me quedó una pregunta. Sí, dime. Entonces la conclusión, tomamos una
son dos números y sale una epsilon, bueno, que los Sí, a ver, supusimos que hay dos números que cumplen con la propiedad 3, es decir, que no pasa 3 porque el número no es único, y supusimos que esto, otra vez, que hay dos números distintos que no cumplen con la propiedad, y eso, suponiendo eso, es decir, que no pasa 3, encontramos una epsilon de tal manera que si te tomas cualquier partición, la diferencia de la suma superior menos la suma inferior es mayor o igual que epsilon. Es decir, suponiendo que estos dos números existen, tú puedes encontrar una epsilon, esta, de tal manera que no se cumple 2 para esa epsilon. No sé si eso ya responde tu pregunta, Canek. Sí. Y entonces, suponiendo que no pasa 3, puedes concluir que no pasa 2, y eso es lo mismo que 2 implica 3, ¿no? ¿Sí está bien? Ya me voy a volver loca con ese eco. Es que yo no oigo el eco, ching. Ahorita que acabe la primera hora me desconecto y si quieren nos conectamos todos otra vez para poder ver la onda. Yo no oigo ese eco. Canek debería de apagar su micrófono para que no oigamos ese eco. No, pero sí estoy bueno. Según yo, todos tienen apagado su micrófono, entonces, bueno, ya no sé qué hacer. Voy a silenciarlos a todos. A ver, pues no sé si esto que hice hago las cosas o no, pero ya hice. Hola. Ya hice algo. Todavía no. Todavía no. No. No, todavía no. No, todavía no. Bueno, no sé. A ver, vamos a terminar este teorema y si quieren nos desconectamos para ir al sándwich, ¿va? Terminamos este teorema y nos desconectamos todos y volvemos a hacerlo todo desde el principio. Bueno, entonces nos decía Andrés que ya la prueba era fácil, creo. Estamos suponiendo que pasa 3 y queremos probar 1, ¿no? Entonces, a ver, uno debería empezar diciendo, pues observe usted, por lo que dijimos hace rato, que primero que nada, para cualquier partición del intervalo AB, uno tiene que, ¿qué tiene? Sí. Uno tiene que la integral inferior de A a B de F, primero, o sea, son 3 observaciones, pero las voy a escribir en un solo renglón, ¿no? Primero, la integral inferior de A a B de F, este es el supremo de las sumas superiores, ¿no? Entonces, este es más grande que este, ¿no? Siempre, ¿sí? Siempre es más grande que este. Por lo que observamos hace ratito, esta siempre es menor o igual que la integral superior. Eso es la observación de hace rato, que ya lo repetimos como 18 veces. Y como este es un este es un ínfimo, entonces este es más grande que la integral de f p, ¿no? ¿Sí? Y ya acabaron. Eso es todo lo que tenían que observar. ¿Por qué? Pues fíjense que estos dos números cumplen ambos que son más grandes que cualquier suma inferior y son más chicos que cualquier suma superior. Entonces, ¿qué te dice 3? 3 dice que solo hay uno que cumple eso. Y entonces, como 3 dice que solo hay uno que cumple eso, entonces estos dos tienen que ser el mismo, ¿no? Porque solo hay uno y ambos lo cumplen. Y entonces, por 3, lo ponemos así, por 3, la integral inferior tiene que ser igualita a la integral superior, ¿no? ¿Sí? Porque solo hay uno que cumple eso, entonces
este debe ser el mismo que este, ¿no? Y ya acabamos. Eso A, por lo tanto, F es integrable en el intervalo AB, y eso termina la prueba del teorema. Bueno, ahora se escucha triple. Ok, entonces como son las 11:45, voy a terminar la grabación. Voy a desconectarme de todo. Nada más díganme y nos vemos aquí a las 12. Pero díganme una cosa nada más. ¿Tengo que volver a poner un link o cuando me desconecte ustedes se pueden conectar otra vez? Es que ya no entiendo esa parte del Zoom. ¿Alguien sabe? Depende, profesor. Depende, profesor. Si nos dio el link que es de su cuenta directa, podemos entrar siempre. Podemos entrar. Creo que no les di ese. Usted generó como una nueva sesión, entonces como una nueva sesión. Bueno, no les di ese. Entonces voy a generar otra sesión. Voy a generar otra sesión y luego ya les doy un link permanente, porque se me ha olvidado darles el permanente. A ver, pero una cosa que yo quisiera decir, Úrsula dice que no le quedó muy claro cómo 2 implica 3. Pues eso fue lo que hicimos hace rato. Pero bueno, no sé si quieras no, en lugar de hacer todo eso, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Creo que lo que está es muy alto el volumen de su compo. No, yo creo que es otra cosa. Yo creo que tiene configurado. Perdón, dímelo otra vez. ¿Que tengo configurado qué? Zoom puedes meter tu micrófono específicamente. Las bocinas como el micrófono. Puede ser, ¿eh? Déjame ver eso. Y yo pienso lo mismo. Sí, quedamos en que... ¿En qué? En que nos vemos a las 12. Pongo un nuevo link en el Classroom. Ya todo el mundo se va. Bueno, todo el mundo se puede salir de aquí y inicia una nueva sesión y vemos qué onda va. Ahora, ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos 12 allá en la nueva sesión.